El algoritmo que había creado Frank Rosenblatt era brillante, pero tenía una limitación estructural. Solo funcionaba de manera unidireccional. Se le podían entregar datos de entrada o input a una red de perceptrones. La red procesaba y luego entregaba un resultado o output. En otras palabras, existía una capa de entrada, un breve procesamiento y una capa de salida. El problema era que esa salida o output no podía reutilizarse como entrada para otra capa neuronal artificial. Nadie sabía cómo entrenar un sistema con múltiples capas de neuronas para que pudieran aprender juntas. En ese escenario, cuando muchos pensaban que el camino de las redes neuronales era una calle sin salida, apareció John Hopfield. Hopfield no era experto en computación ni en inteligencia artificial. Era un físico dedicado a estudiar cómo se comportan los materiales magnéticos. Quizás que justo por venir de otro mundo, pudo ver lo que otros no habían visto y a partir de 1982 dio un paso gigantesco. Logró que las máquinas empezaran a desarrollar algo parecido a la memoria humana. Te invito a seguir escuchando. Soy Marcela Tocornal y esto es tu dosis de historia y actualidad por Ilumarse. En su laboratorio, John Hopfield estudiaba cómo se comportan los materiales magnéticos. Tenía sobre su mesa un montón de pedazos de fierro esparcidos al azar. Estaban completamente desordenadas y apuntando en todas las direcciones. Para reunirlos acercó un imán muy potente y todos los pedazos se alinearon instantáneamente, casi como por arte de magia. Los trozos de fierro desparramado encontraron, por así decirlo, una posición cómoda, en donde todo encajaba y no necesitaban seguir cambiando. Lo que Hopfield vio ese día en su laboratorio de física era un fenómeno muy conocido, pero esa vez fue capaz de mirarlo con otros ojos y logró conectarlo con el gran desafío que la inteligencia artificial le había planteado a la comunidad científica y que la tenía estancada en un túnel sin salida. Es como cuando armamos un puzzle. Probamos una pieza en varios lugares, hasta que encontramos el lugar en donde encaja de manera perfecta. Y una vez que encaja, se queda ahí, fija. Esa es su posición estable y no necesita seguirla cambiando. Hopfield pensó, ¿qué pasaría si las neuronas artificiales pudieran hacer lo mismo? Y si en lugar de procesar información en línea recta, como hacía el perceptrón, pudieran conversar entre ellas hasta encontrar la respuesta que mejor encaje, la respuesta en que todas están de acuerdo y pueden, entre comillas, quedarse tranquilas? Con esta pregunta, Hopfield resucitó las redes neuronales. Creó una fórmula para que las neuronas que antes estaban dispersas pudieran, entre comillas, colaborar entre ellas hasta encontrar la respuesta más coherente y estable. En otras palabras, Hopfield no solo resucitó las redes neuronales, sino que les dio memoria. Su red neuronal podía completar información incompleta, porque todas las neuronas podían unirse para recuperar patrones y colaborar entre ellas. Imagínate una reunión de amigos de colegio después de 15 años. Todos han cambiado. Algunos tienen barba, otros anteojos. Alguien se tiñó el pelo. Al principio cuesta reconocerse. Todos están moviéndose alrededor de la sala, inquietos, como buscando algo que los lleve a la memoria que tenían de sus antiguos compañeros. Y entonces uno de ellos empieza a recordar el día en que nevó en el colegio. Uno se acuerda de que salieron a hacer monos de nieve, otro se acuerda de que quedó entero mojado, otro se queja de que los profesores lo castigaron y otras se ríen del que quedó atrapado en la nieve. Entre todos empiezan a reconstruir un recuerdo completo. Ninguno tenía la historia completa al principio, pero al, entre comillas, conversar entre ellos,
Cada uno aportó una pieza hasta formar el cuadro completo. Y en ese proceso, cada uno se reconoce y puede identificar a los antiguos compañeros a los que le había costado mucho reconocer en un principio. Pongamos otro ejemplo. Imagina que estás armando un puzzle. No tienes la imagen completa, pero con solo ver algunas formas y colores puedes adivinar de qué se trata. Ves una parte azul con líneas onduladas y otra verde con manchas. No necesitas verlo todo para saber que probablemente es un paisaje con cielo y árboles. Esto es, en palabras muy simples, lo que hace una red de Hopfield. No necesita tener todos los datos completos. Si recibe una parte del patrón original, puede reconstruir la imagen completa, basándose en lo que aprendió antes. Seguro te ha pasado que recuerdas toda la letra de una canción con solo oír una parte de ella, o puedes reconocer una cara aunque esté parcialmente tapada. La red de Hopfield hace exactamente lo mismo. A partir de fragmentos incompletos, busca el estado más coherente, reconstruyendo a partir de lo que aprendió antes. Era literalmente una máquina capaz de recordar. Este mecanismo era muy distinto al del perceptrón de Rosenblatt, que funcionaba de manera lineal. Entraba la información o input, se procesaba y salía en forma de respuesta o output. Pero si la entrada estaba incompleta o distorsionada, el perceptrón fallaba. No tenía forma de recuperar el patrón original. Era como una flecha que iba en línea recta, sin mirar ni a los lados ni hacia atrás. En la red de Hopfield, en cambio, las conexiones eran bidireccionales. Las neuronas estaban conectadas entre sí y podían, entre comillas, conversar para llegar a un consenso, a una respuesta final. Podríamos decir que, mientras que el perceptrón era como una cadena de montaje en que cada parte hacía su trabajo sin mirar lo que hacían las demás, la red de Hopfield era como un grupo de amigos armando una historia en común, recordando, corrigiendo, completando y ajustando los recuerdos hasta lograr la versión más coherente. La gran novedad era que no hacía falta tener todos los datos, bastaba con una parte de la imagen, una pista, un fragmento. El resto lo completa la red porque era capaz de recordar. Era un mecanismo que se parecía mucho a lo que llamamos memoria. En ese momento, la comunidad científica ya tenía en sus manos dos pilares fundamentales para seguir avanzando en el mundo de la inteligencia artificial. Uno era el modelo mejorado de neurona, el perceptrón de Rosenblatt. El otro pilar era la red de Hopfield, capaz de almacenar y recuperar información incluso a partir de datos incompletos, imitando el comportamiento asociativo del cerebro humano. Este avance reavivó el entusiasmo por las redes neuronales y revitalizó el interés por la inteligencia artificial, después de una década de escepticismo y desilusión. La innovación de Hopfield fue la chispa que encendió la siguiente gran etapa de la inteligencia artificial. La idea fundamental detrás del aprendizaje en estas primeras redes era relativamente sencilla. Bastaba con ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas para minimizar los errores en la salida de la red. Este principio funcionaba muy bien en arquitecturas simples como el perceptrón de una sola capa. Allí, las correcciones eran directas y permitían que la red aprendiera a resolver problemas básicos, patrones linealmente separables. En pocas palabras, todo lo aprendido hasta ese momento servía solo mientras existiera una sola capa de neuronas y los problemas eran simples. Pero la vida real nos propone problemas muchísimo más complejos. Entonces surgió la gran pregunta:
¿Cómo construir redes neuronales capaces de resolver problemas complejos? Para eso se necesitaban redes neuronales con más capas de neuronas, crear redes neuronales con capas profundas y que pudieran representar mejor la complejidad del mundo. Pero entrenar un modelo con múltiples capas era un sueño. Nadie sabía cómo hacerlo. Faltaba la llave para abrir esa puerta. Y esa llave aparecería un poco más tarde, en 1986, cuando un grupo de científicos desarrolló un algoritmo que lo cambiaría todo. Ese algoritmo es el de la retropropagación del error, o backpropagation por su nombre en inglés. ¿Qué significa esto y cómo funciona? Te lo cuento todo en el siguiente capítulo.